send word to Otto Hightower. Bueno, para recordarles lo que dijimos la semana pasada, en nuestro próximo episodio vamos a hacer un sorteo para dar de regalo unas tazas de edición especial de 12 Coffees. No se lo pueden perder. En el próximo episodio vamos a hacer una pregunta, vamos a dar unas pistas, entonces tienen que responder a la pregunta abajo en los comentarios. Vamos a hacer un sorteo, va a ser una taza para los que nos ven por YouTube y una taza para los que nos escuchan por podcast, entonces para que pongan atención. Así es, la semana que entra la pregunta y en el último episodio de la temporada, o sea, en las siguientes semanas, donde anunciaremos haríamos el sorteo de quién ganó. Bueno, ahora sí vámonos al episodio de esta semana. Hola, somos 12 Coffees. Vamos a hablar ahora del episodio número 6 de La Casa del Dragón, que se llamó Small Folk. Ahora sí estamos seguros que se llamó. Lo van a cambiar mañana de seguro. Y pues como el título lo dice, prácticamente ese fue el tema principal de todo esto, ¿no? Desde el plan de Mysaria, me parece que fue el episodio pasado. Este era lo que ella se refería con la guerra se puede pelear de otras maneras. Y lo que hemos estado viendo desde el episodio 1, ¿no? La gente en King's Landing sufriendo por comida y todo bien mal, ¿no? Aparte de ese tema como principal, hubo otro muy importante. ¿Ustedes cómo ven? Bueno, en general el episodio más o menos. Hay algunas cosas interesantes. Me gustó que cada vez ya le dan menos importancia a Alicent en el consejo. Ya prácticamente le dieron una patada en el trasero. Me hizo chido. Eso fue lo que se hizo interesante. Y algunos dragones que salieron también algo. A mí me gustó bastante el episodio. Me esperaba un poco más. Un poco lento, pero sí me gustó que por lo menos le dieron importancia a los Dragon Seeds y que acerté yo que va a ser de seguro un episodio cada un Dragon Seed un episodio. Entonces, si así fuera, Cactus, yo creo que si quieren cerrarlo así locochón, el último episodio va a ser un dragón menos esperado o más difícil, con un Dragon Seed que menos te esperabas o algo así, aunque ya lo hayamos visto, pero un poco menos esperado, ¿no? Porque el que sucedió, el que vimos ayer, fue yo creo que el más obvio, que ya era obvio para todo el mundo, de Adam, uno de los hijos de Corlys, y con Seasmoke, que también ya habíamos visto antes, ¿no? Sí. Vamos a hablar ahorita más con detalle de eso. Los otros como que están al aire, ¿no? Nosotros hemos dicho, en el episodio pasado dimos nuestros pronósticos. Tú, Caco, saliste con uno medio locochón, Hugh, pero Sixto y yo pensamos que está entre Ulf y... ¿Quién más dijimos, Sixto? ¿Quién era el tercero? Pues el otro hijo de Corlys. Los dos hijos de Corlys pensamos. Yo creo que ya no se va a dar. Para mí que ya está obvio. ¿Por qué no? Sí. No, a mí me late que Alyn, cabello blanco. Ajá. Yo creo que él más bien va como que a heredar el líder de las flotillas de así como Corlys. Va a ser el siguiente Corlys. O sea, va a ser el marinero chido y quedarse con Driftmark en algún punto. Y el Dragon Rider va a ser Alyn. Uh-huh. Y si ahorita que mencionas eso también, ¿no? Interesante que se está cortando el cabello. Y ya se había dicho, ¿no? Que por alguna razón andaba pelón. Porque a él sí le crece el cabello a tipo Corlys y sus hijas y nietas, así como blanco, ¿no? Como plateado. Como los Velaryon, ¿no? Sí. Y el otro se deja el cabello porque el otro tiene el cabello normal, ¿no? Color negro. Entonces sí, Dragon Seeds, aquí vamos a hablar de eso, estuvo chido porque el episodio pasado quedó en que iban a buscar descendientes que tuvieran aunque sea poquita descendencia de Targaryen, ¿no? Con sangre Targaryen o Velaryon. Y encontraron a Darkling. Pero no, yo siento, cuando empecé la escena lo quieren poner con Seasmoke. Lo llevan al Dragon Pit, bueno, sí, como el Dragon Pit que tiene en Dragonstone. Díganme ustedes qué pensaron, porque yo dije, se me va a hacer increíble que les haga la primera. No va a ser lo más tonto del episodio, realmente. Me hizo estupidísimo. Sí, ya era obvio que Seasmoke, el Rider, era el Adam. Bueno, pero ellos no saben, acuérdate, ellos no saben. No, pero nosotros ya sabemos antes. Entonces ya para nosotros eso ya es como que obviamente va a morir. Ya no tiene sentido. O sea, si hubieran puesto que fuera a montar un dragón, el otro que está ahí, por ejemplo, el Silverwing, o el otro, todavía hay posibilidad de que esperas de que a lo mejor sí puede montarlo, ¿no? Pero si ponen a Seasmoke, que ya sabes que es el del otro, pues ya no tiene, para mí no tuvo caso. No tiene sentido. Sí, yo vi lo mismo. 100% ahí, obviamente. Y luego más cuando dice, lo logré. Clásico. Lo que enseñó una vez más que los dragones son bien pinches smart, bien listos. Eso quiero hablarlo. Siento que el dragón más bien fue el dragón el que escogió a su rider en este caso. Desde hace 2 como episodios yo siento que el dragón como que ya lo estaba, no sé cómo se diría esto, detectando o sintiendo la presencia, ¿no? De alguien. A como que le iba a dar chance, pero dijo, no, tú no eres.
se lo quemó horrible, ¿no? Que por cierto estuvo fuerte la escena, ¿no? O digo, fuerte de padre, estuvo locochona. El otro ya mejor se hizo el harakiri, el otro que estaba ahí. Eran más perrona para mí del episodio. Sí. Es de los que son cuidan los que están cuidando dragones siempre, ¿no? Sí estuvo loco, siempre ver algo de ese tipo de escenas quemándose están locas, ¿no? Y pero ver el dragón de cerca y todo, o sea, me gustó. Y a lo mejor lo que ellos pensaban a lo mejor es Seasmoke, de los 3 que ellos dicen que tienen, a lo mejor es el más chico y el que anda por ahí como ansioso, como queriendo, a lo mejor por eso se le ofrecieron ese, ¿no? En vez de darle uno de los más grandes, tal vez en su mente a lo mejor más difíciles de conectarse con o más peligrosos todavía. O sea, también tampoco han visto el cuerpo de Laenor, no sabían exactamente si ya se veía que sí andaba solitario el Seasmoke, ¿no? Pero no están 100% seguros de que Laenor ya está muerto. Y luego él siempre, el Seasmoke anda suelto. ¿Cómo de repente llegó ahí? Eso tampoco me queda muy claro. Él es el que, los otros dos los tienen guardados. Ajá. Y este Seasmoke anda suelto. Sí. ¿Cómo de repente llegó ahí? No, o sea, andan sueltos, pero como los perritos. O sea, andan sueltos, pero siempre tienen su lugar donde se van a dormir. O sea, más como gatos que se hacen su propia cosa todo el día, toda la noche, nomás regresan a comer si necesitan algo. Y más como ahora lo que hizo Seasmoke, ¿no? Que realmente él es el que escogió a su dueño, no el dueño a él. Sí. Eso también es otra cosa. Eso sí es parte del. ¿Realmente así pasa en el libro? ¿Que algunos dragones escogen a su rider o sea, lo inventaron aquí? Yo lo que he leído, esto nunca había sucedido así. Siempre eran los riders los que como que se acercaban a los dragones y los... Me gustó tampoco mucho ese detalle. Se me hizo tonto. A lo mejor tiene la sangre muy parecida a Laenor. Yo con él o algo. Eso es lo que yo pensé. Dije, pero ya es una broma así medio pesada. Dije, no, pues hasta lo ve parecido. Lo ve parecido físicamente. Aparte, los dos son hijos de Corlys. Hijos del mismo Corlys. Y aparte, yo creo, como ya dijimos, yo creo que ya se murió off-screen, fuera de la pantalla. 100%. Ahora sí ya quedó. O volvemos a lo mismo, o este Seasmoke que está confundido y piensa que sea. Conectando aquí las dos cosas. El pobre señor, el Darkling, bueno, quemado horrible. Y como que Rhaenyra ya está tirando la toalla, ¿no? Piensa que no, pues ya quién se va a animar. Y también es cierto eso. Si no sucede de la manera que sucedió, del dragón prácticamente acorralando a Adam como montas, como dragón. O aquí. Sí, no le iba a dar mucha opción, ¿no? Si no hace eso y si en el episodio que entra no lo ven y ya saben que si hay un nuevo rider ahí que lo tienen que ver, yo creo que muy pocos se hubieran animado ya, ¿no? Nadie, pues saber que puedes morir ahí quemado. Pero bueno, entonces ya uno de los dragones sueltos con uno de los riders que habíamos dicho ya se emparejó, ya está la pareja. Seasmoke con Adam. Como decimos también, en teoría por la sangre Alan también podría montar un dragón, pero yo creo que más bien su historia de él, su arco es pues prácticamente el reemplazante de Corlys en la flotilla o el heredero de Driftmark a algún punto, una de las dos, ¿no? El dragón en sí se vio amistoso, me cayó bien. Sí se vio amistoso. Un poco menos amistoso que Cyrax. Cyrax se veía como que más así playful, más juguetón. No, sorry, not Cyrax. Sunfire, disculpa. Sunfire. Sí. Sunfire se veía así medio bien amistoso. Sí, ese se veía como perrito. Sí. Igual se me hizo así Seasmoke, porque a mí no se me hizo así como que fue intimidante o algo así. O sea, al ver el dragón sí se escamó lo que sea, pero el dragón en sí siento que no lo trató de intimidar ni nada. Fue como un gato, se le acercó y trató de buscar afección de repente. Si te das cuenta que Sunfire estaba mucho más pequeñito que Seasmoke. Porque pues, por lo que está explicando Cactus, cuando Sunfire se le acerca a Aegon, pues le repega aquí su cara o su pico, como se le diga, del dragón, sí, y el Aegon casi lo agarra así. De ayer era Seasmoke, ¿lo ves? No, es una cosita así, yo creo que enorme. O sea, sí está al mínimo el doble o más de grande que lo que estaba Sunfire. Está como de la misma rodada entonces de Meleys y... Sí, está un poco más chiquito que Meleys. Sí, ahorita bien, más o menos del tamaño de Caraxes y Cyrax. Sí, yo creo que Caraxes y Cyrax. Oh, manches. ¿A poco Dreamfire, el de Helena está tan gigantesco? Nunca ha salido tampoco. Nunca ha salido y yo no la veo a ella como rider. No se me hace verle a ella en el dragón ni peleando ni nada, ni atacando ni nada. No, se ve muy débil esa chava. Oh, manches. Vermithor, man. Vermithor va a ser aquí. Ya que alguien obtenga Vermithor. Bueno, vamos a comentar del otro dragón que sí apareció, entre comillas, apareció porque no se vio en este episodio y luego hablamos de los que faltan por aparecer. ¿Cuál es el dragón que ustedes piensan? Vámonos rápidamente a esta escena. Rhaenyra mandó hace como 2 episodios a Rhaena, la mandó con sus hijos más pequeños, Rhaenyra, a que se los llevara a Pentos, pero antes de ir a Pentos
que pasara por The Erie, por el River Run y todo eso, ¿no? Erie, para dejar a uno de los niños, creo, ahí y para darles un dragón que les había prometido, que realmente nada más les iban a dar un huevito, ¿no? Porque dijeron, pues no dijiste que ya ha crecido. Y entonces cuando Rhaena anda como caminando con uno de los hijos, que me parece que es Joffrey, el hijo de uno de los hijos de Rhaenyra, de repente está en el campo, de repente se encuentran con un campo que está como quemado, bueno, no como quemado y cabras ahí también quemadas. ¿Qué dragón es ese? Yo creo que robacabras, o cómo le dicen en inglés, no me acuerdo. Sheepstalker. Sheepstalker o Sheepstealer, algo así. Ese es casi para que sea ese. Y obviamente para que lo monte Reina. Eso ya está casi dicho ahí. Sí, porque ella no tiene, siempre quería dragón y nunca pudo o nunca salió del huevo, lo que sea. Y ella es la que lo encuentra ahí. A veces está con unos juguetes de dragón ahí, como que agarrándolos, como que ella quiere un dragón. Oh, ya 100% seguro si ella quiere. Igual y sí, Reina o Vela lo monta, quién sabe. Yo digo que... Y agarran a los otros dos que tienen el calabozo, ahora sí ya están más fuertes. Los otros tres, los tres, con Sismos que ya está agarrado, más los otros dos más este. No, hombre, pues ya ahora sí ya no habrá oportunidad para los verdes. Se cambiaría. Que agarrar el suyo. Tal vez ahí ahí ya se empareja la cosa. Coincido con ustedes, entonces seguramente este dragón es Sheepstealer y Reina se va a avivar y lo va a agarrar. Pero entonces ya quedan 2 episodios, ya no se podrían ir de un dragón por episodio, de un Dragon Rider por episodio, porque ya entonces quedarían 3 otra vez. Sheepstealer, Silverwing y Vermithor. Ajá. Y de los Riders que habíamos dicho originalmente, Ulf. Ajá. Tú dijiste Hugh the Hammer. Ajá. Sixto dijo Adam, pero creo que ya está. Alin, pero creo que ya coincidimos que a lo mejor no. A lo mejor no. Entonces, Rayla. Entonces eran esos 3, ¿no? Reina. Sí. Entonces sí. No, es que no sé cómo la vayan a hacer, la neta, todavía. Pero sí hay otro Rider. O sea, si hay todavía por ahí alguien que no lo hemos debe haber, no sé. A lo mejor ya salió, a lo mejor no, quién sabe. Sí, no sabes. Porque volvieron a cuando Alicent estaba despidiendo a su hermano, o sea, despidiéndose de él, volvieron a mencionar, bueno, ella le preguntó de su hijo, ¿no? ¿Cómo se llama? Daron. Yo pensé que estaba más chico, pero cuando le dice, creo que le pregunta su edad o algo así, y Gwen le dice, pues sí, 16. Yo todavía tenía la idea de que estaba como los de Rhaenyra, como el Joffrey, ya es que tiene como, se ve que tiene como 6 años, una cosa así. Y si tiene ya 16, sí. Entonces ya está grande, yo creo que ya puede montar su dragón, que también tiene dragón, ¿no? Sí, Tessarion. Sí, yo creo que también cambiaron esto del libro, creo que en el libro sí está un poco más como con los 12 años o algo así, el Darren. No sé si va a alcanzar a salir él entonces en esta temporada. Si van a querer hacer emparejar a esos 3 dragones con esos 3 riders. Yo siento que se la van a tomar más lento. Sí, ya van a querer hacer más de 3 temporadas. Te digo, va a ser un episodio por Dragon Rider. Darren va a salir, yo creo, en la próxima temporada, la mitad, yo creo, al final. Porque sí, segurito va a haber una siguiente temporada. Y ya quién sabe si haya 4, ¿no? Pero 3 seguro sí va a haber. Yo como que quería otra batalla en esta temporada, pero si ya no va a haber batalla y se van a empezar a agarrar los Riders y todo esto para la batalla mega gigante, yo creo, o las batallas, lo que sea, de la temporada que entra. ¿Cómo va a terminar esta temporada? Es decir, o termina con la muerte de alguien en pelea mano a mano, o como tú dices, Cactus, va a terminar así en el shocking de este Rider, nadie se lo esperaba y agarró al dragón más perrón o algo así. ¿Crees que sea eso? Uno de los Dragon Riders que nadie se espera y que de repente salga ahí. No, puede ser el Criston Cole lo mandaron a Harrenhal. Puede ser que salga Daemon con su dragón. Y ya ves que Aemon dijo que también él estaría entusiasmado de pelear con su tío. Puede ser que se enfrenten ahí, así se acaba el episodio. Digo, en la temporada. Cuando llega Vermithor con Aemon a pelear contra Daemon. No, Vhagar, ¿no? Y Vhagar, perdón. Ajá. O se acaba con Daemon en su dragón Caraxes, finalmente ya yéndose de ese pinche castillo, ya sin alucinaciones ni nada, ya finalmente listo a pelear. Y ya se va. A ver, vamos a darle ya 2 segundos para sacarlo ya de nuestra lista, checklist, ya eliminarlo. Vamos a darle 2 segundos a lo de Daemon, que hasta ya 6 episodios ha sido un desperdicio de personaje. El personaje, yo creo, de los más chidos de la temporada pasada, si no es que el más. Esa temporada era lo más aburrido. Y yo creo que estuvo padre que trajeran actores de la temporada pasada, ¿no? Cuando trajeron a Rhaenyra, a la chiquita. Y ahora era de esperarse que trajeron a Viserys, ¿no?
Pero aún con todo y eso, yo ayer estaba pensando, ¿a poco no pudieron en un solo episodio, en el episodio que él llegó a Harrenhal, en ese o en el siguiente, no, ¿a poco no hubieran podido poner las 3 escenas en el mismo episodio? Las 3 escenas, la escena con Rhaenyra y la escena completa con Viserys y hasta la de la mamá, si tú quieres. O sea, todo lo que pasó con Daemon lo podrían haber puesto en 2 escenas en un episodio y ya. O si iban a poner tantas escenas, ponerlo nada más todo así en un episodio junto para que este episodio fuera como que el peor episodio de la temporada y ya. Así es, por eso te digo. Para mí ni es relevante. O sea, ya nada más son recuerdos que él tiene en la mente. ¿Y eso qué? O sea, no aporta nada a la historia. Como decías tú, Cactus, la vez pasada, no es como Elena porque no está prediciendo nada. No son predicciones, no son visuales. Es más bien como que alucinaciones de sus miedos o de sus arrepentimientos o de que tú quieras. Entonces, ¿qué? O sea, nada más. Es puro gastar. O sea, pues sí. Lo único de ayer que yo saqué ya de ayer de todo lo de Daemon otra vez. Allen Rivers, que por cierto yo he hecho mi teoría al piso de que era un ghost, si es persona real. Yo pensé que era un fantasma. Lo único que salió ayer es que me contestó esa pregunta, si es verdad. Y 2, que ya lo empezó a ayudar. Le llega la noticia a Daemon de que finalmente el señor al que él no podía convencer de que le diera su ejército, que estaba súper enfermo así en la cama, un Tully, creo que es Tully, ¿no? Finalmente ya murió y cuando él pregunta, ¿pero cómo murió? Porque él como que yo creo ya sabía, ¿no? El señor dice es que ninguno de los doctores, o como se les llaman aquel entonces, Meisters, Grand Meisters, pudieron hacer nada, ni siquiera la nuestra que les enviamos a Allen Rivers, tampoco ella pudo. Y dije, bueno, entonces es real, ya para empezar ahí. Y entonces Daemon se echa la sonrisita, ¿no? La misma casi que le echó a Rhaenyra cuando Rhaenyra estaba preguntando ¿quién mandó a matar a Jaehaerys? Yo no fui. Y que ves que Daemon se hizo así como carita casi queriéndose reír, como que más o menos así igual ayer, ¿no? Como que se medio se quiere reír. Y te das cuenta que pues esta Alice le hizo como quien dice el favor. Y ya, fue todo lo que yo saco de todas las escenas de Harrenhal. No me gustó a mí que ya están haciendo ver a Daemon ya weak realmente. Bien perdiendo bien alucinando, bien loco, pidiéndole ayuda a esta Alice. Se ve que ya está ahí todo débil, que ya no sabe ni qué hacer. Ya hasta se iba a ir, ¿no? Creo que del castillo. ¿Y qué quieres que haga? Ayúdame, que no sé qué. No hagas nada, espérate 3 días. Ella tenía pensado ir a matar ayudar a tratar de al Tully y ahora tratar de convencer al niño de que le ayude con su ejército, no sé qué. Pero ya lo veo, no sé. Ya me está decepcionando totalmente. A mí también. Y mencionando lo que dices, pasé también por alto ahorita rapidito. Ya ves que llega bien enojado y agarra al señor, al Strong. Y le dice, ¿qué me estás haciendo? Ya sospechando, ¿no? ¿Qué me estás, eres tú? ¿Me estás envenenando? ¿Qué me estás haciendo? Y el otro, la manera de que calmó a Daemon, como si fuera un perrito también. ¿Te fijaste? Se calmó. Yo dije, está soñando. De repente el Strong se va a empezar a hablarle algo de su infancia también y va a resultar que eso es un sueño o algo. No, nada. Como que sí lo controló así, como el Dog Whisperer, casi. ¿No? Sí. No sé qué le pasó. No sé si en el libro así es o lo están cambiando aquí. Como que siempre hay una historia así bien aburridísima. En Game of Thrones fue la de Daenerys Targaryen. Tienen que guardar el budget de alguna manera y encuentran siempre historias y plots para hacer eso, para gastar un poco de tiempo. En parte las escenas no están tan mal, o sea, como medio tétricas, pero para la historia no hace gran cosa para mí. Pero bueno, le dimos más de 2 segundos a esto. Y bueno, vamos a comentar entonces un poquito de Alicent, que ahorita la mencioné tantito de que está de Alicent y lo que mencionaba Sixto de Cole, o del plan de guerra. Están en el Council y nuevamente Alicent quiere dar como sus opiniones, ¿no? Y aquí, y como siempre, Aemon ahora la cayotea o la ignora, como si nadie dijera nada, ¿no? Y ya finalmente antes de que termine la sesión, a ver, ustedes me explíquenme aquí también el plan de guerra que van a hacer, porque yo lo único que saqué de esto es que casi está mandando al matadero a Cole. Sí, pero ya saben que está Daemon ahí con el dragón. Por eso le da miedillo a Cole. Y aparte que ya creo que llegaran alguien más a ayudarles los Lannister. Los Lannister. Pero ellos no van a alcanzar a llegar a tiempo y entonces Aegon los está mandando rapidito, que no hay tiempo para esperar a los Lannister, que no sé qué. Por eso Aegon decía, pues tú vas a llegar primero. Hay que esperar a los Lannister. Los Lannister ahorita andan ahí por Riverrun, por donde están los Tully y todos estos. Y Cole por eso como que sí sabe, ¿no? Si se arruga un poquito, pues van a enfrentarse con un dragón. Ya vio cómo está la onda y ya vio que solamente tienen chance, solamente van a tener oportunidad si llega otro dragón. Por eso le dijo, ok, vas a venir con Vhagar. Y aquel, pues ya yo llego cuando ya esté listo el momento para no llegar duelo. Yo creo que tiene buen plan. El plan es prácticamente eliminar un dragón, un 1 versus 1,
en vez de tratar de eliminar a varios dragones a la vez. El plan está bien, desvisto de esa manera. Sí. Lo que yo digo es que pues primero echas la carnada, ¿no? Por eso Cole está agüitado, güey. Por eso en este ya van directo, ya saben que está el dragón ahí, ya saben que el dragón va a salir luego, por eso ya le da un poquito más de miedo a Cole, ¿no? Ahora sí ya no va a ser sorpresa que vamos a llegar, luego nos van a eliminar. No es como ven ustedes ese plan. Serían... Yo siento que Cole debe durar más, es el mejor general, yo creo. Si muere aquí, como que será un bajón totalmente del equipo verde. En cuanto al Army, alguien general que sí realmente está... Ya no les quedaría nada, ¿no? Digo, o sea, que hayamos visto, no habría nadie que dirija el... ¿Cómo no? Gwen Alicent, ¿no? Yo creo que ya va por dónde va la cosa. Entonces. Pues no sé. no, es mi opción. Lo más probable que es, como ustedes dicen, que Daemon y Cole tengan su enfrentamiento, o Daemon y Aemon. ¿Será que Aemon quiere deshacerse entonces de Cole, pero ya no quiere, ya va a traer a alguien más para que sea su mano ahora? ¿Te refieres a deshacerse de que ya no sea su mano o deshacerse de que ya... De que muera y ya entonces yo no creo que sea así. El puesto de mano para traer. No, yo creo que dos cosas. En cuanto a deshacerse de él, así de darle cuello, no creo. Porque pues, es su aliado, él es el que le ha ayudado un chingo. Simplemente sabe que es chido y por eso lo envía al principio para que reciba el golpazo, ¿no? Que reciba el golpazo y se arriesgue y debilite al oponente y todo. Y ya después llegue Aemon a dar el golpe final. En cuanto a quitarlo de la mano, eso sí. Estaba Larys ahí diciéndole, la mano era del rey pasado. Creo que tú necesitas una nueva mano. O así. Do you take me for a fool? Y le empezó a decir, quiero que tú te hagas cargo. Y así como que empezó Larys a pensar que le iba a decir que él fuera la mano. No me lo esperaba. No lo había pensado. Gratitud, que no sé qué. No, espérate. Tú quieres hacer cargo de traerme a la mano. El que es, obviamente es el abuelo de él, ¿no? Ajá. El Otto Hightower. Ve, búscalo y tráemelo. I'll make it your responsibility. My prince, it is an honor I've never considered for myself. Not to serve as hand. You towed to fetch him. Send word to Otto Hightower. Él ha sido fiel a la causa y lo quiero tener aquí a mi lado. Sí, que más o menos lo habíamos sospechado, ¿no? Y allí le echa la mirada a Larys de... o sea, Larys sí quería hacer la mano. ¿Será eso? Sí le echa una mirada a Larys. ¿Será eso porque que llegó a ayudarle a Aemon a que no se muera el milk of the puppy? A eso voy. Se encabronó. Porque después de eso llega Larys a hablar con Aegon y le iban a dar el milk of the puppy. Se supone aquí lo que milk of the poppy es en este mundo de Game of Thrones es algo así como morfina, algo así. Morfina, ándale. Es como la morfina de este poco. Los Amensa siempre se ha dicho eso, ¿no? Los deja así como que los duerme o los pone todo mensos. Entonces Larry se evita que se lo den. Le dice, no, hay que yo se los doy. Hay que en una hora más que realmente lo ocupe o que... Y entonces le va a querer sacar la información de qué es lo que sucedió, yo creo, es para eso, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de Larys aquí específicamente con Aegon? Mantenerlo más alerta, como que quiere que reaccione un poco más rápido, en vez de que se la pase tomando milk of the puppy y ya se la pase así por el resto de su vida. No creo que mantenerlo lúcido para que diga lo que pasó. No, Aegon no va a querer. O sea, Aegon nunca va a hablar, yo creo, de eso. Yo no dije para que hablara, o sea, a lo mejor nunca lo dice, pero es más para que se recupere y tome rango otra vez de rey, a menos que Aemon lo quiera matar así a sangre fría enfrente de todos. O sea, no le quedaría opción más ya vi lo que dices. Sí. Para ya quitar el regente, o sea, para ya quitar el que está de volver a su puesto de rey. Sí. No, a lo mejor va a ver que Larys lo está ayudando o lo que sea y a lo mejor lo pone a Larys de la mano. Bueno, no. No, habrá algún puesto le va a recompensar de alguna manera, así es que le funciona. Pero sí, no manches, no, se tiene que hacer la manita por abajo así para que no se dé cuenta Aemon. En cuanto se dé cuenta, pues obviamente lo va a eliminar. Por eso tiene que estar medio inteligentemente. Luego aparte, ya como Alicent ya no tiene nada, ni poder, casi nada, ya a Larys ya no le interesa, yo creo, estar a favor de Alicent, ya tiene que agarrar a alguien más. No, pues él se le volteó inmediatamente desde el episodio pasado, ¿no? Cuando ella ya ves que quiso que lo apoyara y él dijo, no, pues ahora el poderoso es Aemon, y Aemon no pela a Alicent, porque por lo menos Aegon era un inútil, pero por lo menos no estaba en tan malas
relaciones con Alicent y Alicent como que tenía algo de voz con él, ¿no? Sí. Con Daemon no, cero. De hecho, volvemos a lo que dijiste, ya hasta la corrió del council, ¿no? Ya dijo que se fuera a hacer cosas más domésticas. Sí, sí, Larys es bien interesado. Igual me recuerda a la Misaria, pero al revés. Ahora como que ella ve algo que puede obtener en Rhaenyra y la está manipulando así bien cabroncísimo. Ahorita siento que Rhaenyra piensa que ella está en su lado y que emocionalmente y todo, pero es bien, sí, yo siento que sí. Sí, entonces como dijimos, sí es definitivamente sí es la Larys de los, en ese sentido, sí, la Larys sí, de los del equipo de Rhaenyra. Sí, sí. Entonces, ¿tú crees que lo que sucedió ayer también entonces fue fingido? Sí, yo 100%, porque yo te digo la oportunidad de que, no sé, se vea medio débil, medio sola, lo que sea. Y en como cuanto la le dijo, oportunidad, y luego, no, pues yo, aquí no está Timo, pero aquí estoy yo, luego. También para dedicarle, sí, exacto. Hay que dedicarle entonces también 2 segundos para esto rápidamente. Sí, las 2-3 escenas de ayer de Mysaria con Rhaenyra, también Rhaenyra haciéndola siempre la chillona. Si te fijaste que siempre la conversación era la misma. Es que si no puedo, es que si no me hacen caso, es que no sé qué voy a hacer, es que voy a perder la guerra, es que ya estoy perdida, ya ni mi hijo me pela. Ya. Sí, es lo mismo. Como que todos los diálogos de Rhaenyra siempre empezaron con lo mismo. Sí, y Mysaria siempre con lo mismo. Te ves chida con la espada, no manches, uff. Sí. Rhaenyra estaba haciendo la misma. Mysaria le dice, no, pero primero me tienes a mí, o aquí a mí sí me tienes. ¿Me quedé y eso qué? Me quedé como si fuera ya una reina o una lady así poderosa de alguna casa, ¿verdad? Pero dije, no, ya sé por dónde va. Y ahí, como dice Cactus, a lo mejor sí, la manipulación. Mysaria vio cómo estaba Rhaenyra, en qué estado, y empieza con la historia triste también, ¿no? Sí. No, a mí mi papá aquí me abusó y demás. Sí, todos también me ya cuando se abrazaron y pasó, ya no se soltaron después de 2-3 segundos, creo que ya sé por dónde va esto. Sí. ¿Eso es parte del libro también o también se lo inventaron? Creo que se lo inventaron también. Si esto vuelve pues a que si tiene un resultado chido de la historia, algo así, pues bueno, pero si no es, si nada más fuera agregado así de la nada, pues como que no va a tener sentido. Pero entonces tú estás convencido, Cactus, de que Mysaria es... Ella es interesada. Manipulación. Sí, ahorita sí, obviamente está en el lado de Rhaenyra, la va a support, la va a support lo más que pueda, la va a ayudar lo más que pueda. Pero en el momento que ya no le favorezca, se va a cambiar inmediatamente. Es muy interesada, sí. Lo ha vivido su vida así completamente. ¿Qué les habrá hecho Daemon? ¿Anduvo con las dos? Sí. Yo creí, fíjate, desde un principio, cuando llegó ahí que empezó a salir Alice, o ¿cómo? Alice Rivers, creí que iba a haber algo con Daemon. Pero yo todavía pienso eso, y más ahora que ya sé que no es Ghost, que es real, que es una persona real. Yo también siento que por ahí algo va a pasar también con ella. Porque al principio pensando que era nada más una imaginación, pues bueno, ya. Espero que ya sé que es real. Espero que haya algo que no nada más sea tiempo gastado en la serie. Por eso quiero que tengan un resultado perrón, que sí tenga sentido. ¿Qué más nos falta por repasar? Ya repasamos creo yo lo más importante o algo que se nos haya pasado por ahí. ¡Ah! Una vez más. El perro. Por poquito se nos olvida. Volvió a salir el perro de Cheese. Es el personaje más perrón de la serie, yo creo, hasta ahorita. Sí, el más querido y el que uno lo ve y ya está esperando que uno salga. Pues sí, el que sí ya no se le fue Cheese, como tú dices, yo creo que ahora sí ya está desintegrado. Yo creo que ya lo enterraron. Y bueno, sí quiero comentar una cosa más. ¿Se acuerdan que les dije que, bueno, ya cada que hable Helena hay que ponerle atención a ver qué dicen? Porque cada que dice algo va a pasar. Entonces me acuerdo que la vez anterior ella mencionó algo de grillos. ¿Se acuerdan que les dije grillos? Y puse pura atención al episodio y no vi nada de grillos, a lo mejor nada. Y en este episodio otra vez, pero ahora sí fue más explícita, o sea, más clara. Ahora sí dijo, aquí tengo los 2 grillos, pero ya dejó de cantar uno, no sé por qué. No sé si ya su visión ya sucedió en este episodio o todavía no sucede, porque yo lo único es cuando casi se las echan a las 2. Porque incluso las 2 están vestidas de verde. Cuando ya la gente se empieza a estar así, empieza a hacer la revuelta y ellas están en la iglesia y salen huyendo y demás. Las 2 andan de verde y dije, los 2 grillos. Entonces, y yo pensé, se van a echar a alguien aquí. Yo más bien lo que pensé es el council, que ya no, su voz ya no sirve para nada, ya no vale en el council, que ya le echaron afuera. Sí, eso tiene sentido. Sí, yo creo que tiene más sentido eso, que la sacaron del council. No entendí, cuando alguien la agarró a ella, le cortó, uno de los guardias le cortó el brazo. ¿Qué es lo que dijo ella? ¿Que sacaran las espadas? Que no, que se las guardaran, que no, o sea, porque al sacar espada y en este caso cortar la mano a alguien o apuñalar a alguien, lo que sea, pues la gente se les ve todavía más locos. De hecho, se echaron a uno, ¿no? A un guardia. Se vio que sí. Lo que me quedó a mí la duda y pensé que lo ibas a decir, entonces ella cuando ya está en la carroza o en la carreta esa, se levanta tantito aquí la
la manga y tiene sangre. ¿Es sangre del señor que la estaba agarrando o ella sí alcanzaron a herirla? Se cortó. Yo vi más como que un moretón, así como que el señor cuando lo agarró le presionó la mano y le dejó ahí una marca. Entonces fue Pero no estoy seguro. como seas de ella, sea moretón o sea sangre, ustedes piensan que es de ella, porque a mí me quedó la duda si es de ella o del señor. Entonces va a llegar herida, a ver si eso tiene algo que ver después. Y ahorita obviamente ya hilaron que pues, toda la gente está contra ellos y es por Rhaenyra. Porque toda la gente estaba diciendo Rhaenyra es the queen o algo así. Estaban diciendo. Cierto. Porque ese era el plan que habíamos dicho la semana pasada. Sí. Un regalo que les enviaron por parte de Mysaria. No, Mysaria hizo todos los arreglos, creo. Sí, comida. Les enviaron comida. Que tú lo habías dicho, Cactus, la vez pasada. Seguramente les van a llegar comida, se las van a hacer llegar de alguna manera o algo así. Sí. Que fue exactamente lo que sucedió. Empezaron a llegar barquitos con las banderas de Rhaenyra, ¿no? Targaryen con la bandera negra con el logo rojo. Sí. Al principio, cuando vi nada más un barquito, dije, no manches, esa fue su ayuda. Sí, vas a estar risorio. Van a decir, pinche coda, para esto. Sí. Pero ya después se vio que empezaron a llegar muchos. Y eso, de hecho, pues sí, eso fue lo que ya la gota que derramó el vaso, no es lo que ya derramó la gente sufriendo allá adentro por como los estaban tratando y no comida y demás. Porque seguimos viendo escenas donde no tienen ya nada. Y de repente ven que les empieza a llegar fruta y me imagino que carne y cosas así proveniente de Rhaenyra. Pues por lo menos Luego la gente del pueblo veía cómo pasaban cabritas, ¿no? Que les iban para los dragones y ellos muriéndose de hambre. Sí. Más se ponían locos. Sí. Pero se vio loco también de Wolf, ¿no? Agarrándose a golpes ahí con uno para que le dieran la comida. No, fue Hugh. Hugh de Hammer. Sí. Sí. Es que él ya estaba desesperado, la desesperación que luego es parte de todo esto, ¿no? La gente desesperada por comida y demás, y entre ellos también desesperados. El Ulf lo que está haciendo es como que él se está enojando, ¿no? Él está escuchando los rumores, está escuchando cómo Aemond y toda la gente en su reino dentro del castillo siguen comiendo bien a gusto, bien padre, ellos acá sin comida. Oye, eso también es parte de Mysaria, yo creo. Ella también es ¿será? Como conexión de Mysaria. Expandir rumores, o no rumores, pero expandir este tipo de malas cosas acerca del reino. Bueno, lo que quería llegar es que Ulf pues es descendiente de, si es que lo es, según él, y que yo creo que sí, es medio hermano de Viserys y toda la onda, ¿no? Pero con todo lo que está pasando, a lo mejor no necesariamente significa que se iría de su equipo de ellos. Si la cosa sigue así y si resulta que él es Dragon Rider, como decimos, no dudes que se va al equipo de Rhaenyra, ¿eh? Si es que se da. ¿Algo más que tengan? De los 3 Potential Dragon Seeds, ¿cuál es el más perrón? Yo veo a Adam of Hall, uno de los más perrones, yo creo. Sí, yo también con Seasmoke. Porque él está envuelto en... Oh, no, ¿cuál dices tú, Adam? Oh, el chavo. Sí, es que Cactus no la jugó aquí interesante. Yo él ya no lo considero como pending porque él ya es. Tú dijiste de los 3 que quedan. Oh, sí, dije de los 3 que quedan. Oh my god. Sí, ya ves que ya hay uno más, uno nuevo. Sí, nos aplicaste la pregunta capciosa. No, yo creo que Thor, ¿cómo se llama? Hugh Hammer. Él como quiera hacía armas y sabe más o menos de los dragones y porque él hace las armas para pegar a los dragones, ¿no? Entonces me imagino. Entonces tú ya te convenció Cactus de que Hugh va a ser un Dragon Seed. Tú y yo estábamos haciendo en shock de esa propuesta de Cactus. Pero es que si ya no. Sí, porque como bien lo dijiste hace rato, a lo mejor Aram ya no va a ser Rider. Yo creí que él iba a ser Rider. Puesto esos dos. Ya queda Hugh. Bueno, él sí no se ve tan torpe como Ulf, a menos de, como dice Cactus, de la noche a la mañana Ulf ya sea un Super Knight Shining Warrior y no sé qué. Bueno, entonces, así como va la cosa, ojalá que termine como siempre en nota altas las temporadas relacionadas a Game of Thrones y todo esto. Pero sí, ya definitivamente no va a haber una guerra así grande. A lo mejor nos dan 1 o 2 más nuevos Dragon Seeds para aclarar estas dudas. Y yo pronostico que a lo mejor mínimo una muerte ya no tan importante, porque sí, no creo que los top 5 de personajes, ninguno de ellos vaya a morir. Entonces a lo mejor un personaje medio importante, pero medio secundario va a morir y ya. Es todo lo que espero en lo que resta de la temporada. Estamos haciendo un tier list así tipo YouTube. Sí. El S-Rank. Pónganse atención a nosotros. Vamos a hacer nuestro top tier list. Aunque a lo mejor para cuando lo hagamos ya al final de temporada, a lo mejor ya uno de estos o varios de los que dijimos ya pelaron. Pero de todas maneras, pongan atención porque vamos a hacer nuestro tier de personajes importantes de la Casa del Dragón pronto. Yeah. Por lo menos aquí le dejamos así. Ya no se nos queda nada, ¿verdad? Bueno, te dejamos. Nos vemos la semana que entra para lo que va a ser ya el penúltimo episodio de Game of Thrones. Y no se olviden que vamos a hacer lo del nuestro sorteo de la taza, como ya lo explicamos al principio del episodio,
para que pongan atención a las reglas. Hasta luego. Voy.